Buenas noches con todos, sobre todo la gente que está con diferencia horaria. Muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. La Sociedad Teosófica, la rama HPD, les da la bienvenida. Gusto de tenerlos acá. Hoy nos toca una interesante conferencia con el hermano Tomás. Su hermano Tomás tiene casi, yo creo que ya veintitantos años en la Sociedad Teosófica, específicamente 23 años. Él es comunicador social, tiene una maestría en docencia universitaria y un doctorado en psicología. Y seguro lo han visto en varias conferencias en la Sociedad Teosófica. Hoy nos va a acompañar con un tema sumamente interesante. ¿Cuál es el sentido de la vida? Preguntas como, ¿podemos encontrarlo? ¿O ya está todo predeterminado? Realmente una vista desde una aproximación desde la filosofía y la teosofía. Así que con todo gusto y agradeciéndote, Tomás, tu disponibilidad, bienvenido. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias. Como bien has señalado, gracias por la presentación. Como bien has señalado, Carlos, el tema de hoy es cuál es el sentido de la vida. A la vez parece muy simple, a la vez es muy complejo, ¿no? El ser humano ha tratado a través de su historia responderse las preguntas más trascendentales, ¿no? Las preguntas, o sea, cuando un ser humano, cuando una sociedad, cuando una persona se encuentra preocupada en sobrevivir, las preocupaciones del mundo y las preocupaciones de la vida son pues la razón de su vida. Pero en algún momento de la propia evolución de la conciencia, de la mente, del ser humano, el ser humano busca cosas que estén más allá, explicaciones que están más allá de las cotidianas, ¿no? A lo largo de la historia, en la filosofía, las preguntas como ¿quién soy? No, pero yo soy Tomás, yo soy una persona, soy un hombre, soy peruano, soy una serie de etiquetas. Pero ¿quién soy realmente en esencia? Una pregunta muy difícil de contestar y que en algún momento creo que todos nos la hacemos. ¿Quién soy realmente? ¿De dónde vengo? No de dónde nací, sino que si es que soy algo más que este cuerpo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Preguntas mucho más filosóficas como ¿por qué vivo? O peor todavía, ¿para qué vivo? Porque podría dar causas, pero el para qué necesita pues un propósito. Y es de ese propósito el que vamos a tratar de hablar el día de hoy, ¿no? Primero desde el punto de vista eh, lógico, luego desde el punto de vista de la teosofía, ¿no? Que es lo que nos ocupa y la razón de ser de estas conferencias. Si ningún propósito, soy algo más, solo un primate con delirios de grandeza, la pregunta también sería, ¿qué hacer con mi vida, no? ¿Qué debo hacer? Si no hay propósito, si no hay causa, si no hay futuro, la pregunta de qué hacer con mi vida no tiene sentido, lo que quieras, ¿no? Total, da igual. Por supuesto, hay corrientes filosóficas que sostienen eso, es decir, da igual, ¿no? O sea, no importa lo que hagas, igual la vida es efímera, la vida humana es como la vida de una hormiga, ¿no? Apareció y se extinguirá y somos un accidente del universo y como tantos otros accidentes y nada. Algunas consideraciones previas que es importante mencionar antes de hablar en sí del sentido de la vida. El ser humano busca sentido en toda etapa de su vida. Pero normalmente solemos llamarle al sentido felicidad, ¿sí? El ser humano busca sentirse bien, el ser humano busca bienestar, el ser humano busca plenitud, el ser humano busca a través de en sus etapas más básicas, a través del placer, busca ese bienestar. Eh, Desde Aristóteles, 500, 400 años antes de Cristo, se plantea la idea de que el ser humano busca la felicidad, es su bienestar. Probablemente mucho antes, ¿no? Es de lo que tenemos registro. Ahora, la pregunta es, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es ese bienestar? Y eso
una enorme carga subjetiva, dependiendo la cultura, dependiendo la sociedad, dependiendo la edad, dependiendo de las limitaciones, dependiendo del nivel socioeconómico, dependiendo de muchísimas cosas. Así como el éxito es indefinible, para una persona de negocios el éxito pues, puede ser tener una gran empresa, para una persona que puede caminar, el éxito puede ser llegar por sí solo a la puerta del baño, ¿no? O sea, el éxito, la felicidad, al ser cosas subjetivas, son difíciles de aprender, ¿no? Son difíciles de definir de manera general y absoluta. Y sin embargo, es un hecho que el ser humano lo busca, porque de alguna manera es lo que le da motivación para seguir viviendo. Si viviéramos sin conciencia, tal vez como un árbol o como un animalito de la selva, nuestro sentido de vida sería alimentarnos y sobrevivir. Nuestro instinto de sobrevivencia sería nuestro sentido de vida. Pero el ser humano no solo busca sobrevivir, busca vivir, vivir plenamente, vivir feliz, una serie de cargas que el yo y la mente y la conciencia han aumentado la existencia humana, ¿no? Y al no encontrar ese sentido, pues solemos frustrarnos, solemos incomodarnos, solemos sentirnos vacíos. Pues bien, ese vacío existencial que dicen, bueno, no sé si será generalizable, pero los textos teosóficos dicen que toda persona antes de sentir un llamado de la vida espiritual siente un vacío existencial. Lo cual es muy lógico, porque si yo estoy feliz con mi vida, tengo lo que quiero tener, me divierto, disfruto el placer que me otorga la vida, y no pienso en nada más, no hay vacío, porque no hay conciencia. La conciencia de que somos algo más es lo que nos genera el vacío, porque nada nos satisface. No importa cuánto dinero podamos tener, nunca será suficiente. Eso decía Krishnamurti, ¿no? Que el espíritu adquisitivo, el ser humano, es lo que lo lleva a su perdición. Porque no importa cuánto pueda obtener, siempre quiere más. Y no solo tener dinero, tener conocimiento, tener fama, tener prestigio, tener cosas, tener amor, tener. Es el espíritu adquisitivo. Y en algún momento de la evolución, en algún momento de la evolución de la civilización, del ser humano, de la mente, de la conciencia, como queramos llamarlo, el ser humano cesa de sentir eh, plenitud y sentido en las cosas materiales. Ocurre, ¿no? Esta noche oscura, ¿no? Antes de la iluminación de la cual hablan algunos textos, una sensación de vacío, de incertidumbre, de pérdida de significado y de absurdidad de vida. Mi vida no tiene sentido, mi vida es absurda, mi vida no tiene un porqué. Eh, Puede sonar contradictorio, pero me parece que lo normal frente a alguien que busca algo espiritual es sentirse en esas condiciones. El vacío existencial es esencial para empezar a tener conciencia de que hay algo más. No hubiera ese vacío existencial, yo ni me preocuparía. Viviría como mucha gente, viviendo, trabajando, disfrutando, tratando de procurarme placeres y bienestar a mí, a mi familia, hasta el día de mi muerte. Todo en la naturaleza de por sí tendría sentido, ¿no? Eh, Simplemente el existir. Como decíamos, un venado es sentido de existir y quiere sobrevivir de la persecución del tigre y del león. Y si sobrevive y tiene crías, ese es su sentido. Y se alimenta, no necesita más. La conciencia es la que, para quien a eso no le es suficiente. Entonces, un hurra o una felicitación para los depresivos. Si nos sentimos incómodos con nuestra vida, si nos sentimos satisfechos con nuestra vida,
Si que a pesar de que podemos tener cosas y que nos vaya bien, hay algo, falta, que percibimos y que no sabemos qué es. Eh, es una señal de que nuestra conciencia está despertando, de que las cosas comunes y naturales, dianas y bajas, no son suficientes. La conciencia no se contenta con lo falso, con lo superficial, con la malla, con la ilusión del mundo. Pues bien, este vacío existencial ha acompañado a muchísimos filósofos a lo largo de la historia, ¿no? El existencialismo mismo sostiene sobre la base que el ser humano existe y bueno, esa es su frustración, por lo que no hay sentido, ¿no? Camus, por ejemplo, Sartre, o Sartre, eh, eran de esa idea, ¿no? Camus decía, la vida no tiene sentido y no vale la pena vivirla. Recuerdo alguna frase de Cioran, de Émile Cioran, otro filósofo, decía algo así como del inconveniente de haber nacido, ¿no? Yo no pedí nacer, pero ha surgido un inconveniente, y he nacido. Ese es un problema. Sartre decía que la vida a priori tiene sentido. Antes que ustedes vivan, la vida no es nada, les corresponde a ustedes darle un sentido. Se hablaba, por supuesto, también desde el lado del existencialismo, pero la idea material es, bueno, dale el sentido que tú quieras darle a tu vida, ¿no? El asunto, el hecho, al margen de los filósofos, el hecho es que cuando la vida ya no nos satisface, en el sentido filosófico, por supuesto, porque no pasa cosas buenas, ¿no? Pasa buenos momentos, de repente pasan momentos felices, también momentos tristes, porque la vida también es eso. Y uno se pregunta, ¿es esto la vida? ¿Es todo esto? O sea, vivir, disfrutar, pasarla bien, de repente viajar un viajecito, eh, disfrutar algunos momentos, también pasar algunos momentos tristes. ¿Y es eso la vida? Cuando uno enfrenta la muerte de cerca, en el último año de mi vida, de este año, en los últimos 12 meses, me ha tocado vivir el fallecimiento o la desencarnación de primero mi padre y luego mi madre. Los he visto hace casi un año mi papá y hace 6 meses mi mamá. Los he visto envejecer, bastante mayores ya, ¿no? Nonagenarios. Y los he visto apagarse, y los he visto sufrir, y los he visto impotentes frente a la crueldad, ¿no? Y me pregunto si ese es el destino de la vida, si ese tiene que ser, ¿no? Y creo que todos frente a la muerte se lo preguntan. Pero ¿cómo huimos del vacío? Ese vacío nos fastidia, ¿no? Hay jóvenes ahora que sienten ese vacío desde muy chicos. ¿Cómo huimos de ese vacío? Si no tenemos nada a la cual asirnos, pues hedonismo, la búsqueda del placer, es un mecanismo de evasión adecuado para el vacío, ¿no es cierto? Por supuesto, la idea es estar embobado, la idea es estar ebrio, ebrio de juerga, ebrio de sensualidad, ebrio de alcohol, ebrio de otras cosas. Pero cuando uno está ebrio no piensa, la conciencia está embobada. Y ese hedonismo, esa búsqueda del placer desmedido, es una búsqueda de mucha gente, ¿no? En busca de llenar ese vacío, en busca de llenar ese vacío que no tiene cómo llenar. Por supuesto, el consumismo también juega su papel, ¿no? Leía algún texto de economía eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo toda una estrategia, se podría decir, para promover el consumo a escalas globales, ¿no? Y la idea era que el consumo reemplazara eh, el deseo, reemplazara el anhelo, ¿no? Y que a través del consumo las personas se realizaran. Posteriormente, la publicidad, hasta ahora, nos vende eso,
Es decir, si tú quieres ser feliz, ¿no? Y quieres que te ame la persona, pues tienes que usar este perfume. Y si tú quieres ser exitoso, pues tienes que tener esta tarjeta. Y si tú quieres, ¿no? Para, no sé, seguridad para tu familia, pues tienes que comprar este equipo. Y en fin, eh, la idea del consumismo en esta sociedad, que lo es consumista, por lo menos la occidental, y en realidad creo que toda, eh, tiene el principio de que el consumo nos va a traer de alguna manera felicidad. Solemos llenar con cosas, ¿no? Nuestro vacío existencial. Como podremos darnos cuenta, pues las cosas no llenan un vacío existencial. O sea, es como el niño con el juguete, ¿no es cierto? Un niño recibe un juguete maravilloso que quería y entonces juega con él. Y el primer día está pues embobado, entusiasmado, y el segundo día sigue contento, pero después de una semana o 2 semanas, el juguete ya no es importante, ya no lo satisface, quiere otro. Así somos los seres humanos, y no necesariamente con juguete de niño. Han hecho estudios, por ejemplo, con personas que han ganado la lotería, ¿no? Y por supuesto, el primer mes, el segundo mes, después de que alguien se gana una lotería fabulosa, vive totalmente diferente. Total, puede hacer un montón de cosas que siempre ha querido hacer, comprar, viajar, en fin, se siente pleno, ¿no? Pero después de 3 meses, el promedio, 3 meses, su vida vuelve a ser como era antes. Vuelve a tener los mismos problemas psicológicos, los mismos miedos, los mismos traumas, los mismos aleros, los mismos vacíos. Porque el dinero, nadie dice que no es importante, nadie dice que no nos da bienestar, pero el dinero no puede llenar el vacío existencial, no puede llenar nuestra esencia, lo que tenemos dentro, ¿no? La compra y el consumo tampoco, el placer tampoco. Hay otros, por supuesto, mecanismos de evasión, ¿no? Los adolescentes que suelen no poder manejar sus situaciones emocionales y a veces su propio vacío existencial, pues caen en diferentes mecanismos de evasión. Por supuesto, dañinos para su salud, como el alcohol, las drogas, en fin. Pero, por supuesto, también hay una opción, también hay una alternativa, digamos, no filosófica, la ciencia, y ahí se tocó el tema favorito de Carlos. La ciencia ha tratado de dar respuestas a los desafíos del conocimiento humano y ha tratado de dar respuesta a la felicidad, ¿no? De alguna manera, buscando el bienestar, la salud, la longevidad, el enriquecimiento, el conocimiento, el entendimiento del universo. Y la ciencia ha aportado algunas respuestas, porque ha buscado respuestas, ¿no? Sin embargo, la experiencia nos dice que la educación, o sea, una persona académica, eh, puede llegar a tener otro tipo de satisfacciones, ya no solamente un placer físico, ¿no? Sino un placer intelectual, sentirse conocedor, saber la verdad, entre comillas, si es que eso es alcanzable. Sin embargo, eh, la ciencia pues no tiene respuestas para las preguntas que hicimos al comienzo de esta disertación, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el propósito de la vida? La ciencia no encuentra eso, porque tiene instrumentos materiales. Uno de los grandes problemas de la ciencia, lo decía la señora Blavatsky, es que utiliza herramientas materiales, lo cuales pues son imposibles, es imposible que con herramientas materiales se pueda observar lo que no es material, ¿no? Entonces muchos científicos, muchas personas agnósticas o dadas a la ciencia, consideran que la ciencia pues es la respuesta a todo y lo que no es científico pues no tiene valor, lo cual desde mi punto de vista es un error terrible, ¿no? En primer lugar, porque epistemológicamente la ciencia no encuentra verdades. La filosofía y la ciencia, la epistemología, nos dice que la ciencia no encuentra verdades.
La ciencia lo que hace es plantear teorías y tratar de demostrarlas, y en la medida en que puede tratar de demostrarlas, encuentra verdades válidas, afirmaciones válidas, más que verdades. Y, y hay muchísimas cosas que no siguen el método científico, pero que son constatables su existencia. No sé, pues el amor, la compasión, la justicia, nada de eso es científico, pero existe. Entonces, lo no científico no tiene por qué ser malo, ni tiene por qué ser menospreciado. Simplemente la ciencia se ocupa de lo objetivo, de los objetos, y la filosofía, la religión, y también, por supuesto, la teosofía, se ocupan de sujeto, ¿no? Lo subjetivo. Ahora, los seres humanos no somos objetivos, somos subjetivos. Así que más la naturaleza humana no se puede entender a partir de comparando objetos y poniendo reactivos en una pipeta o en un tubo de ensayo, ¿no? O en un portaobjetos. Entonces, lo cual pues viene a ser confirmado de alguna manera porque la ciencia, si bien ha encontrado bienestar y nos ha dado bienestar a nuestra civilización, ¿no? Eh, Siempre la educación genera muchas más expectativas de las que puede compensar. La educación abre un horizonte. Es decir, como decía el sabio Sócrates, mientras más sabes que menos sabes. ¿No? No lo decía así, pero de alguna manera era la misma lógica. Porque mientras más uno conoce, se da cuenta con mayor ahínco de su propia ignorancia. Y mientras menos uno conoce, cree que sabe, ¿no? Los países donde hay mayor nivel de vida y donde hay mayor bienestar económico son los países como Japón o Suiza, por ejemplo, que tienen mayores índices de suicidios. Y es extraño, ¿no? Porque Jorge Yamamoto, un investigador de la Universidad en Lima, tiene un libro muy interesante que publicó hace unos años que se llama eh, el, La farsa, el engaño, la felicidad. El engaño creo que, el engaño de la felicidad. Eh, y habla pues de esta sociedad que nos ha hecho creer que la felicidad es una serie de cosas que no es, ¿no? Como el bienestar. Incluso las Naciones Unidas mide la felicidad, tiene indicadores, instrumentos para medir la felicidad de un país en la base de su bienestar, su acceso a la educación, su acceso a la salud, ¿no? Su nivel de vida. Y sin embargo, los países con más nivel de vida son los que tienen mayor alta tasa de suicidio, lo cual él se pregunta, Yamamoto se pregunta, entonces, si tú eres feliz, no te suicidas, pues, ¿no? Suena lógico. Y concluye que eh, aquellos lugares, a veces apartados de las ciudades principales, donde la gente vive en comunidad, ¿no? Los niveles de felicidad y de bienestar son superiores, ¿no? A los de aquellas ciudades donde el bienestar económico es muy alto. Lo material satisface, pero no satisface plenamente. Esa podría ser la conclusión en este caso. La ciencia nos ha dado mucho, la tecnología nos ha dado mucho, pero no lo satisfaga nuestra búsqueda de vacío existencial. Ah, el amor podría ser también una herramienta para, de alguna manera, llenar o compensar el vacío existencial, ¿no? Las religiones, bueno, no todas, pero muchas religiones suelen poner el amor como virtud máxima, ¿no? Porque el amor nos hace sentir, el amor en general, ¿no? Nos hace sentir, nos hace sentir ese bienestar y por momentos esa felicidad la cual el ser humano anhela, ¿no? Sin embargo, como bien señalaba el señor Buda, eh, el amor nos genera apego y el apego nos trae sufrimiento, ¿no? Si uno no ama, pues sufre, ¿no? Si uno ama y no es correspondido, pues sufre. Si uno ama y es correspondido, pensar que puede perder, terminar ese amor, le genera sufrimiento. Y como nuestra vida es temporal, si es que solo consideramos nuestra existencia material como la única realidad, entonces, sí, pues, ¿no? El amor nos genera también miedo.
El amor sin un sentido de vida tampoco es suficiente para llenar nuestro vacío existencial. Un paréntesis, ya que mencioné la religión, podría ser una creencia religiosa, ¿no? Una creencia religiosa nos puede llenar nuestro vacío existencial siempre y cuando durmamos nuestra conciencia y nuestra razón. Un dogma podemos aceptarlo y considerarlo válido y creíble, y mientras nos peguemos al dogma, pues nos sentiremos bien. Si mantenemos nuestra conciencia crítica, entonces el dogma también hace agua, también genera anomalías, también nos genera insatisfacción porque hay preguntas que no nos puede contestar. Al final, yo pues sé que esto puede ser algo trágico, ¿no? Pero tal vez la muerte sea lo que nos atemoriza en el sentido del vacío existencial. O sea, yo he nacido y voy a morir. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene lo que yo gane? ¿Qué sentido tiene la experiencia que tenga? Si voy a desaparecer. ¿Qué sentido para qué? Acumular, guardar, aprender, conocer, saber, amar. Si al final solo seremos un recuerdo por un tiempo y después ni siquiera eso, ¿no? Ni siquiera eso. Ah, sí, parezco especialmente depresivo hoy. Pero el sentido es un tema que nos enfrenta a muchísimas ideas, a muchísimas cosas. Pues bien, entonces nos damos cuenta en algún momento que el sentido de la vida no se puede encontrar dentro de la vida, porque la vida es efímera, la vida es momentánea, la vida es una pompa de jabón. No importa que dure 5 años, 10 años o 100 años, para la eternidad es un soplo, ¿no? Es un vientecillo. Entonces, si la vida tiene sentido, un sentido trascendente, un sentido que está más allá de lo cotidiano y lo mundano, pues no está dentro de la vida. No está dentro de esta vida, me refiero a la vida material, no dentro de nuestra vida, porque la vida es una cosa, va más allá de nuestra existencia material. Pero en esta vida material, de trabajar, de vivir, de estudiar, de viajar, de comer, de dormir, no encontramos un sentido. Algo que estemos buscando un sentido de vida práctico para nuestra personalidad, ¿no? Para nuestro yo. Porque ahí sí podríamos tomar algunas decisiones. Pero cuando no nos alcanza lo que tenemos a la mano para darle sentido a nuestra vida, buscamos lo espiritual, buscamos lo superior. Ah, pues bien. Las religiones, como mencionaba, han sido a lo largo de la historia las instituciones por las cuales el ser humano ha huido del vacío existencial espiritual, ¿no? Sentirse parte de una institución que sirve a la divinidad, a un ser supremo, a esa necesidad de creer, ¿no? Eh, si bien es cierto, ha ayudado en diferentes épocas y diferentes civilizaciones a una sociedad determinada a darle sentido a su vida, también es cierto que esa necesidad de creer y esa fe ciega y ese dogmatismo ciego que ha luego caído en el fanatismo en todas las épocas, también ha generado mucho dolor, ¿no? El gran problema, claro, de una religión es que siente que su dogma, su creencia, su verdad revelada es la única verdad. Una religión siente, piensa, cree, transmite que es exclusiva poseedora de la verdad. Por lo tanto, las demás están equivocadas. Y por lo tanto, al yo encontrar la verdad, soy superior, soy un pueblo elegido, soy salvo, seré recompensado,
en otra vida, en fin, ¿no? Y eso me da sentido. También, como decía Jiddu Krishnamurti, la religión ha sido la causa de los más terribles actos de genocidio de la humanidad. Cruzadas, las guerras religiosas, eh, han sido hechas en nombre de Dios, ¿no? Creo que la idea del Dios del amor es una idea cristiana, ¿no? En la antigüedad los dioses eran de la guerra, no del amor. Y eran del rayo y del trueno y del sol y del viento, ¿no? La idea del cristianismo, el Dios de amor, del cristianismo, no del precristianismo, no del judeocristianismo, porque el Dios del Antiguo Testamento es también un Dios de la guerra, es Jehová de los ejércitos, que vence a los enemigos y ordena matar a los hijos de los enemigos en el vientre de las madres. Está en la Biblia. Sino el cristianismo posterior es el que ha educado, si quiere, a Occidente en esta religión de amor. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En nombre del amor se han bendecido armas, en nombre del amor y de Cristo se ha ido a la guerra, ¿no? Y bajo el grito de Dios lo quiere, el ejército europeo invadió Jerusalén en el año 1000, en la primera cruzada. No dejó hombre, mujer, anciano, niño en Jerusalén cuando entró, lo propio Dios, ¿no? Y lamentablemente, cuando uno está convencido de la verdad absoluta de sus ideas, se vuelve una persona muy peligrosa, se vuelve una sociedad muy peligrosa o una cultura muy peligrosa, porque no es posible, no es permitido, porque todo está hecho en nombre de la única verdad absoluta que tengo yo. Ese riesgo, ¿no? Era normalmente criticado por Krishnamurti, este filósofo del siglo XX muy importante. Eh, pues decía que las religiones, como las naciones, ¿no? Nos han definido y nos han separado, cuando el ser humano en realidad es uno solo, ¿no? Eh, ahora, si un Dios fuera de nosotros, un Dios que se encuentra en el universo, ¿no? Es el sentido de nuestra vida, a cual sea la creencia y el nombre que le pongamos, nosotros no podríamos hacer nada por ese Dios. Por lo tanto, tampoco tendría mucho sentido en nuestra vida, ¿no? O sea, habríamos sido creados para, para nada, porque en realidad nosotros no podemos hacer nada por Dios, ¿no? Él no necesita de nosotros. Una entidad superior, suprema, omnipotente, omnipresente, no necesita nada de nosotros. Por lo tanto, sí, nuestra creencia espiritual, ya utilizando la razón, nuestro sentido de vida es la existencia de un Dios externo. No podemos hacer nada, nuestra vida tampoco tiene mucho sentido en realidad. Pero bueno, en ese huir del vacío y en ese razonar, que estoy tratando de hacer eso, ir por todas las ideas relacionadas al sentido de vida, ¿no? Eh, como decía Krishnamurti, ¿no? Aquellos que piensan que su propósito de vida está dado por Dios, ¿no? Suelen hacer las cosas más terribles. Pues bueno, el vacío nos conduce normalmente por el lado devocional al fanatismo religioso. Mi verdad es la verdad y no y que mueran todos los que están en contra. Y en el otro lado, también este vacío, esta insatisfacción nos conduce al ateísmo o probablemente más claramente al agnosticismo, ¿no es cierto? Bueno, yo no sé, pues si hay o no hay, no me preocupo y sigue mi vida vacía, ¿no? Pues bien, salida tenemos. Salida tiene nuestra mente, nuestra conciencia, salida tenemos. Eh, Curiosamente, mientras más sufrimos en la vida, nuestra vida parece tener más sentido.
Porque si yo vivo en extrema pobreza, el sentido de mi vida puede tener mi casa propia, ¿no? Sacar adelante a mis hijos, darles de comer, y me siento feliz cada vez que voy avanzando y voy logrando cosas, porque le voy dando sentido en función a lo que voy deseando. Y mientras más bienestar material, menos dolor material en nuestra vida, parece eh, con más vacío y de propósito, ¿no? Puedo disfrutar más de la vida, sin embargo, mi vida parece internamente más vacía. Lo que ocurre es que cuando uno no tiene necesidades materiales, pues lo espiritual manifiesta sus necesidades. Si no tiene que comer, pues el cuerpo pide comida y uno hace lo necesario para comer. Uno no está filosofando. Uno filosofa cuando de alguna manera las cosas, los asuntos mínimos materiales de la vida están satisfechos. Pues bien, eso es una realidad. Pero llegamos a este punto en el cual mi intención es decir qué nos dice la teología frente a este sentido de la vida, a este sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida según la teología? Primero hay que analizar que la palabra sentido no nos implica un destino, sino un rumbo. O sea, cuando nos hablan de sentido, o sea, es una flecha apunta hacia un lugar. Más que un lugar a donde llegar, es una dirección. Y el sentido debemos entenderlo como es, como una dirección. ¿Cuál es el sentido de esta vida? ¿A dónde debemos ir? ¿Hacia dónde debemos avanzar? Eh, un, un velero que está en medio del océano, sin brújula, eh, en un día soleado, sin ver tierra alrededor, en medio del océano Pacífico, no sabe dónde ir, ¿no? Y en realidad no sabe dónde está, pero en ese momento, en ese vacío, en ese aislamiento en el cual nos encontramos, se encuentra nuestra alma humana, se encuentra este velero, eh, lo que importa no es saber a dónde debe llegar, lo que importa no es saber dónde está, porque si me llama, vamos a suponer, con un teléfono satelital y me dice, ¿dónde está? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, mira, tienes que llegar al puerto del Callao. O sea, me dicen dónde llegar. No me sirve. Estoy en medio del océano. ¿Dónde estás? Mira, según tu celular, estás en la latitud tal, en la longitud tal. Tampoco me sirve. Lo que necesita un velero en medio del océano es una flecha, un sentido. Mira hacia el sol y avanza hacia el sol. Tengo una brújula, avanza hacia el noroeste. Esa flecha que le da sentido es lo que le va a permitir llegar a su destino. Y cuando hablamos de sentido nos estamos refiriendo a eso. Es decir, no a un objetivo final, sino a una ruta que seguir. Y la teosofía nos da una ruta, no nos da un destino final, nos da una ruta que seguir. La teosofía nos dice que en esta búsqueda natural de sentido y de felicidad del ser humano, ¿no? Eh, bueno, tenemos que ser conscientes de que el ser humano, digamos, está dividido en dos partes, en muchas más partes, pero al menos en dos. Una personalidad, una personalidad material, que está compuesta por su cuerpo físico, su energía, sus emociones y su mente concreta. A eso entonces sí se le llama personalidad o yo inferior. Y somos eso. Tomás es eso, Julio es eso, Carlos es eso, Giovanna es eso, todos los que estamos presentes aquí somos, con nuestra educación, con nuestras costumbres, con nuestra familia, con nuestra contextura, con nuestra edad, con nuestro color de piel, somos una personalidad, somos un yo. Y ahí estamos nosotros, en ese cuadradito que aparece aquí en la imagen. La teosofía nos dice que somos algo más, que tenemos
también un yo superior o una esencia, a la cual podemos acceder muy poco, porque no, ahí está nuestra conciencia, porque no hemos tenido aún el desarrollo necesario. Cuando se habla del desarrollo espiritual, se está hablando de ese desarrollo, de ese acceso a eso que también somos, porque en la mayoría de veces no nos damos cuenta. ¿Por qué tenemos ese vacío existencial? Porque dentro de nosotros hay una conciencia de lo que es verdadero y lo que no. Y en algún momento se desarrolla lo suficiente para decirnos lo que tienes a tu alrededor no es suficiente, hay algo más. Esa triada o yo superior, que está compuesta por la voluntad espiritual, la intuición o buddhi, como se le llama en sánscrito, y la mente pura, ese es el yo superior. Pero nosotros no vivimos ahí, nosotros vivimos abajo, ¿no? ¿Y qué es la conciencia? La conciencia es darnos cuenta, por supuesto, pero se concentra y se centra en el lugar donde está nuestra foco de atención. Si me golpeo con un martillo el dedo del pie, toda mi atención y toda mi conciencia está experimentando el dolor. En ese momento no me puedo poner a resolver matemáticas, ni puedo filosofar, ni puedo hablar de filosofía. Lo único que siento es el terrible dolor de pie, porque toda mi conciencia se ha centrado en este primer piso, ¿no? Cuando estoy enamorado o preocupado o triste o me acongoja o estoy con cólera, toda mi conciencia está en mi nivel emocional. Me olvido del dolor de muela, me olvido del dolor de pie, siento odio, siento cólera o mucha alegría, igual, cualquier emoción. Mi conciencia se centra en esa emoción. Cuando estoy razonando, resolviendo un problema del trabajo, mi conciencia está en la mente racional, en la mente lógica. Es decir, mi foco de conciencia va, ¿no? Yo, por ejemplo, en estos momentos no soy consciente de todos los mecanismos internos que están generando la digestión de mi almuerzo, ¿no? Ni cómo el riñón está purificando mi sangre, ni cómo los pulmones están convirtiendo el oxígeno o enviándolo a la sangre. Yo no soy consciente de nada de eso, todo eso funciona a un nivel físico. En estos momentos que estoy hablando de la charla, mi conciencia está centrada en la mente. Y ahí estoy, no de razonamiento, y tratando de retirar conceptos, ¿no? Y lecturas. Eh, la de Sofía nos dice que este yo inferior es la razón de nuestra infelicidad. No porque no sea necesario, no porque sea malo, ¿no? Sino porque no nos permite acceder a la realidad tal como es. Por eso nos genera este vacío existencial, porque este yo inferior no tiene acceso a la realidad. Este yo inferior está sumergido en lo que en el hinduismo se llama maya o ilusión, que no significa que no existe, sino que no lo vemos tal como es. Este yo inferior o personalidad es de alguna manera la causa de nuestro sufrimiento y de nuestro vacío, ¿no? Este vacío viene del yo separado, porque si yo me siento separado, me siento solo, me aíslo. Ahora, ¿qué es acceder al yo superior? A través de un método, a través de una técnica, que es el conocimiento, que es la meditación, que es la práctica de una vida pura, que es una práctica de una vida altruista, que es la práctica del servicio. Es decir, todas aquellas cosas que han sido consideradas valores en diferentes religiones, creencias y filosofías, ¿no? Nos orientan con una flecha que nos señala el lugar a través de el cual nosotros vamos a tratar, vamos a conocer la realidad, ¿no? La meditación probablemente sea una de las prácticas más útiles para esto, ¿no? Ser consciente de eso que soy y que normalmente no percibo, porque estoy solamente centrado en el mundo material. Y este mundo material me es insuficiente. Si alguien que me esté escuchando para el mundo material le es suficiente, no necesita nada, no necesita buscar sentido, ya lo tiene. Viva plenamente y sea lo más feliz que pueda. Pero si hay una sensación interna de que hay algo más, de que tiene que haber algo más,
de que esto le da sentido y realmente tiene valor a la existencia, tiene valor la existencia, entonces hay que buscar. Y la teosofía es en esencia una búsqueda de sentido, de una búsqueda de sentido trascendente a las respuestas y a las respuestas más importantes de la existencia humana, ¿no? De eso se trata la teosofía, para quienes no hayan escuchado hablar de ella y para quienes para quienes estén en la teosofía, como la mayoría creo que está presente aquí, pues igual, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene realmente valor? Lo superior, ¿no? Entonces, la felicidad y la personalidad la podemos encontrar en las cosas mundanas. Placer, la satisfacción de los deseos, el éxito, la fama. En este mundo material, sentido de vida es un acto de decisión. Yo recuerdo algunos años, yo enseñaba un curso de marketing en la universidad, y el marketing, pues, es manejo de estrategia para logro de objetivos, ¿no? Y yo les decía, en el nivel, por supuesto, del marketing, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tus actos? El logro de objetivos. Trázate voluntariamente a qué quieres dedicarte. Y entonces, dedícate a eso y ese es tu sentido de vida. Es decir, eh, si tú crees que lo más adecuado es servir a los demás, pues que este sea tu sentido de vida. Si tú crees que lo más adecuado sea conquistar el mundo, pues dedícate a eso, ese es tu sentido de vida. Si tú crees tu sentido de vida es ser músico, pues dedícate a eso y sé músico. Y ese es tu sentido de vida. Al nivel de la personalidad, eh, el sentido es un acto de voluntad. Sin este sentido, sin esta decisión que tomamos para nuestra personalidad, creo que no somos capaces de tomar la otra, que es la que vamos a tener que tomar después cuando busquemos un sentido trascendente. Es necesario que en esta vida material, que en esta vida cotidiana, que en esta vida común que tenemos, nosotros digamos, el sentido de mi vida es este, el que yo he decidido. Y en el nivel personal, y hacia ese sentido de vida, que es lo que mi nivel de conciencia, lo que mi nivel de evolución, lo que mis sentimientos, lo que mi corazón me dice, que es a lo que le debo dedicar su vida, a dedicar mi vida. Eso ya le da sentido a mi vida. No trascendente, porque mi vida se apagará, pero al menos los años que tenga de vida tendrán sentido gracias a ese acto de decisión. Como decía Eric Fromm, ¿no? En el arte de amar, el amor es un acto voluntario, no es un sentimiento. El amor verdadero es un acto de voluntad, ¿no? Y también es un acto de voluntad eh, darle un sentido a nuestra vida, en ese aspecto de nuestra personalidad, para nuestra vida cotidiana. Pero a un nivel espiritual, es decir, nuestra vida se acabará algún día, más pronto que tarde. Eh, el sentido espiritual, esta autorrealización de la cual hablan los Vedas, ¿no? Esa paz, ese Shanti del cual habla el hinduismo, ese bienestar, esa satisfacción espiritual, ese samadhi, ese logro de fusión con el absoluto del cual hablan religiones, prácticas yógicas, etcétera, es espiritual, que no tiene que ver con el placer, ni con la acumulación, ni con el logro, ni con la acumulación, ¿no? La adquisición. ¿Y eso cómo se logra? ¿No? Justo hace algunos días hemos estado en la logia de Lima, en la logia HPB, en una de las logias de Lima, porque hay dos, en la logia HPB, estudiando un pequeño libro de la señora Rada Burnier, que tengo aquí a mi costado. Es un librito que me mandó con todo cariño de Argentina Mónica Pastori Norberto, eh, y que en el cual la señora Rada dice algo, o dice una serie de cosas que son realmente impresionantes acerca de esto, acerca de este sentido. Y este librito se llama No hay otro sendero a seguir. Y habla de esto, de que a un nivel espiritual solo hay un sentido posible, solo hay un camino. A nivel de la personalidad, cada uno puede elegir su camino. Y es válido.
Y si yo elijo mi sentido de vida y lo realizo y trabajo para ello, mi vida ya tuvo sentido. Yo se lo digo. Pero esta vida es efímera, esta vida es momentánea. Este cuerpo se va a desintegrar. Ese otro sentido de vida, un sentido espiritual, y es un sentido que va más allá de la existencia de una vida. Ese sentido espiritual es el objetivo final, ¿no es cierto? Entonces, terminando esta idea y llegar a la conclusión, podemos resumir que hay varias etapas por las cuales entendemos el sentido, ¿no? Pero hay una etapa de ignorancia, en la cual no nos preocupamos porque no hay sentido y tampoco tiene importancia, ¿no? Un niño de 5 años juega, quiere jugar, quiere comer, quiere divertirse y quiere reírse. No está pensando en el sentido de la vida. La etapa más hermosa porque vivimos en la ignorancia. Cuando nuestra conciencia aún no está despierta, pues vivimos felices. Nuestra felicidad es plena porque no hay nada que nos acongoje. Luego hay una etapa hedonista donde buscamos, y el niño va creciendo. Bueno, hay niños de 80 años también, pero digamos, siguiendo la lógica del crecimiento humano, la etapa hedonista busca el placer. Ya no es que no importe, sino que sí quiere un sentido. Es el placer, el bienestar, el alimento, el sentido del logro, el éxito personal, la posesión, el poder, el tener, lograr, ¿no? La fama, lo que me da sentido. Y lo busco. Los adolescentes, y uno le pregunta, yo trabajo con adolescentes en la universidad, y uno le pregunta a los adolescentes, oye, ¿qué cosa quieres en tu vida? Dicen, ser famoso. Ah, que en mi época querían ser astronautas o pilotos de avión, ¿no? Pero ahora uno le pregunta, ¿qué cosa quieres ser? Ser famoso. ¿Y cómo vas a ser famoso? Voy a ser youtuber, ¿no? Voy a ser tiktoker, ¿no? Voy a ser famoso. Entonces, estamos en etapa hedonista, donde uno quiere ese placer. Luego pasamos a una etapa emocional, donde el sentido se busca en las relaciones, en el amor, la familia, la pareja, los hijos. Ese también es un sentido, ¿no? Entonces yo me siento bien en la medida en que mis hijos se están realizados, me siento bien en la persona que en la medida en que soy amado, me siento bien en la medida en que soy valorado, que mis amigos me quieren, ¿no? El nivel más elevado de este tipo emocional, cuando podemos enfocar nuestro sentido de vida en lo emocional, es el servicio, pues, ¿no? El altruismo, la compasión por lo demás. Y entonces, en esa etapa emocional yo puedo dedicarme a ser voluntario para ayudar a otros y sentirme pleno, darle sentido a mi vida gracias al bien y al bienestar que le doy a otros. Se dan cuenta cada vez el sentido va ampliándose, ¿no? Aquí está la devolución y el altruismo. El cuarto nivel es el que llamamos etapa espiritual, o cuarto, perdón, la cuarta etapa, ¿no? Es cuando el objetivo ya es, digamos, el objetivo espiritual y sentido de vida es despertar, es ser consciente, ¿no? Eh, no es que se niega la existencia, se niega todo lo demás, sino que ya nada es satisfactorio. Esta etapa espiritual empieza con un vacío existencial, empieza con un vacío, a pesar de tener el bienestar, entre comillas, que puede tener un ser humano en la vida cotidiana, siente un vacío existencial. Es el punto de inicio, yo no sé si faltan 1000 años, pero es el punto de inicio para la búsqueda espiritual. La etapa final es ya cuando logramos pues la liberación, cuando logramos nuestra fusión con la conciencia. Y allí ya no necesitamos sentido, ya no hay necesidad de propósito, porque ya somos plenos, absolutos, ¿no? Yo recuerdo Bhagavan Das, un teósofo de fines del siglo XIX, en su libro La ciencia de las emociones, nos dice que el amor es una herramienta para el logro de unidad, que, este odio y amor, ¿no? Son las energías que mueven a todo el universo.
eh, que cuando algo nos acerca a la unidad, está en la línea del amor. Y cuando algo nos separa, está en la línea del odio, ¿no? Y el amor, dice, es el bien más importante que hay que tratar de lograr y conseguir, pero que en las etapas finales eh, el amor ya no es necesario. El amor es una búsqueda de unión con lo que está separado, dice Bhagavan Das. Y cuando yo soy uno con el otro, ya no estoy separado y el amor es innecesario. Él dice eso. Cuando seamos uno con Dios, ¿no? O uno con lo espiritual, o uno con la conciencia absoluta, el amor ya no es necesario, porque el amor surge entre seres separados. Es la búsqueda de unión con el otro. Ella no es necesaria en la unión. Esa es la etapa final, ¿no? Que podemos llamarle Buda o principio crístico, liberación, despertar, maja para Samadhi, no me acuerdo, para algo así era, no me acuerdo, ¿no? El Maha Samadhi. Eh, Podemos llamarlo de muchas maneras, pero esa es la etapa final. Y, y incluso, por ejemplo, en el budismo, ¿no? Todas las condiciones de riqueza del señor Buda fueron dadas para que pudieran manifestarse sus necesidades espirituales, su vacío existencial, su enfrentamiento a la muerte. Bueno, ¿qué es lo real? Lo real es algo que no percibimos, ¿no? Desde el mito de la caverna de Platón, que nos dice que vemos figuras en el fondo de una cueva cuando fuera de esa cueva brilla el sol, a lo cual no conocemos y no vemos. Desde esa metáfora, pasando por películas, pasando por diversas filosofías, ¿no? Lo real está ajeno a nuestra percepción. En el discurso del método, René Descartes, conocido acá como Descartes, ¿no? Eh, Dice que nuestros sentidos no son confiables para percibir la realidad. Lo que yo miro realmente no existe tal como yo lo miro. Y mis ojos solamente son sensores de luz, las retinas, reciben la luz que rebota en los objetos, y eso que yo creo que está fuera de lo que estoy viendo, en realidad es una recreación interna de la luz que entra por mi retina. No miro todo lo que existe. Además, hay muchas cosas como el aire que existe, yo lo respiro, pero no lo miro. No escucho todos los millones y millones de frecuencias que existen en el universo, yo escucho de 16 a 100 decibeles, es que tengo un gran oído. El resto no. No puedo leer todo lo que existe, ¿no? No puedo tocar más que la superficie de los objetos cercanos. Mis sentidos son muy limitados. Justo el discurso del método famoso de Descartes parte de ahí, ¿no? O sea, como mis sentidos no son confiables y no me dan confianza de la realidad, ¿no? No puedo estar seguro de nada. De lo único que puedo estar seguro es que estoy dudando. Y a partir de esa certeza de que está dudando, es decir, de que es consciente de su duda, de su incapacidad de percibir la realidad, empieza su discurso filosófico del mito. Yo les pongo esta imagen, un poco jugando a la idea de la realidad, porque si ustedes la ven, pareciera que se mueve, pero no se mueve. Entonces, la realidad no es como la vemos. La realidad suele ser muy diferente, pero como solo vemos lo que vemos, interpretamos nuestra realidad. Por eso, que Mahatma Gandhi, por ejemplo, decía que nosotros no vemos el mundo como es, nosotros vemos el mundo como somos, porque cada uno reinterpreta las señales de lo exterior, las recrea dentro del interior. Entonces, como nosotros no tenemos acceso a la realidad, ¿no? Confundimos nuestra representación de la realidad con la realidad misma. El sentido de conocer la realidad consiste en que en nuestra conciencia está restringida por la ignorancia. Y para poder acceder a la conciencia, digamos, del universo global, de Dios, como queramos llamarla, tenemos que fusionarnos. Por eso el budismo habla
del nirvana, ¿no? De la aniquilación del yo para fusionarnos con el yo espiritual. Metáfora de la gotita de agua, que es muy usada, sirve en este caso también, ¿no? Cada uno de nosotros somos una gotita de agua. Nuestra conciencia es una gotita de agua del océano. Se siente separada, se siente única y se siente diferente a todas las demás gotitas de agua. Ahora, la pregunta, cuando la gotita de agua llega al océano, ¿deja de ser gotita de agua? Hunde y desaparece, se convierte en océano. Los textos sagrados dicen que se convierte en océano. La teosofía dice que se convierte en océano. Es decir, no es que perdamos nuestra existencia, sino que nos damos cuenta de que siempre hemos sido todo lo demás. Y como decía Krishnamurti, que el otro también soy yo. Y que nada puedo hacerle al otro que no me lo haga a mí mismo, porque no hay separación. Eh, por ejemplo, ¿no? Para ir acabando en la doctrina del Tao, se dicen cosas como esta, ¿no? En el taoísmo. Se dicen cosas como esta que parecen incomprensibles, que parecen totalmente alejadas del razonamiento, ¿no? Dicen, ¿qué es el Tao? Le preguntan a un sabio taoísta y él dice, el Tao está dentro de ti, el Tao está fuera de ti, está en todas partes, todo es el Tao. Naciste del Tao y cuando mueras volverás a él. Tú eres el Tao, pero también los demás son el Tao. No los puedes ver y sin embargo lo es. Pensar en el Tao no te hará conocer el Tao. Debes dejar de pensar y ser el Tao mismo, ¿no? Pues claro, nosotros le decimos esto a alguien y dice, es pero no es, ¿no? Es todo, pero eres tú, pero es el otro también. Y parece, desde el punto de vista lógico, ni siquiera es un silogismo, o sea, ni siquiera es una cosa falsa que tiene lógica, no, esto no tiene lógica. Sin embargo, podemos explicar esto con una metáfora mucho más pequeña, ¿no? Acá el Tao se está refiriendo a eso, a esa conciencia del todo. Llamémosle Dios, llamémosle Atman, llamémosle conciencia absoluta, llamémosle Logos, gran arquitecto del universo, como queramos llamar. Ese texto taoísta lo podemos entender tal vez contando una historia muy breve. El pequeño pez le pregunta al pez mayor, ¿qué es el mar? Y el pez mayor le dice, bueno, el mar es lo que te rodea. ¿Por qué no lo veo? Le dice lo mismo que el sabio taoísta, ¿no? Que el mar está dentro de ti y fuera de ti, en todas partes. Tú eres el mar. Naciste en el mar y morirás en el mar. Tú eres el mar, pero también lo son los demás. No lo puedes ver, sin embargo lo ves. Pensar en el mar no te hará conocer el mar. Debes dejar de pensar y ser el mar. Estamos metidos en ese mar vivimos, pero no solemos verlo, ¿no? Porque no vemos el mundo como es, es la maya. Y no vemos el mundo tal como es porque solo usamos nuestros sentidos y nuestra razón racional, nuestra razón, nuestro intelecto, ¿no? Lógico y concreto, para entender cosas que están por encima de ese intelecto lógico y concreto, que son espirituales, que son intuitivas, que son búdicas, ¿no? Pues bien, señora Ra Burdiel, como mencionaba en su texto, no hay otro sendero a seguir. Dice cosas que son así enormemente valiosas y con esto termino el día de hoy. Primero nos dice que la idea del sendero, si bien es cierto, sirve como una proyección, como como una idea de que tengo que ir hacia algún lado. La señora Ra nos dice que el sendero no está fuera de nosotros, está dentro. El sendero es uno mismo. Cuando hablamos de entrar a un sendero, cuando hablamos del sendero espiritual, cuando hablamos del camino espiritual, cuando hablamos de acceder a lo espiritual, estamos hablando de un cambio de conciencia dentro de nosotros. No estamos hablando de otra cosa externa.
Segunda cosa que nos dice, nadie puede entrar al sendero, guiar el sendero, hasta que no se ha convertido en el sendero mismo. Nadie puede buscarlo afuera. El sendero no está afuera. El cambio es interno, ¿no? Krishnamurti solía decir que, bueno, lo decía Gandhi también, ¿no? Decía, tú tienes que cambiar para que el mundo cambie. Si quieres que el mundo cambie, cambia tú. Y Krishnamurti solía decir, no sé si basado en esas palabras o no, pero solía decir que eh, en realidad el cambio, ¿no? Cuando el ser humano cambia, la sociedad cambia y el mundo cambia, porque de alguna manera el ser humano ve el mundo tal como es. O sea, si yo cambio, mi mundo es distinto y lo voy a ver el mundo distinto, no porque sea distinto, sino porque yo lo voy a ver distinto, porque yo soy distinto, ¿no? Y la tercera afirmación que nos hace la señora Rada en uno de los primeros capítulos de este librito es que, la conclusión de lo que decía antes, el sendero, la vida espiritual, es un cambio cualitativo que se produce en la conciencia. No son fuegos artificiales, no es una cosa que aparece de pronto. Bueno, es lo que nos dice la señora Rada, que fue presidenta de la Sociedad Teosófica hasta hace pocos años. Eh, entonces, ese cambio interno, esa transformación interna, esa búsqueda de expansión de la conciencia, es la que nos va a hacer encontrar un sentido mucho más trascendente y mucho más real del que podemos fijarnos nosotros con nuestro acto de voluntad. Eso no quiere decir que no sea válido fijarnos un sentido de vida con nuestra voluntad para nuestra vida. Pero si queremos algo más, si buscamos algo más, parafraseando a la señora Raurdier, no hay otro sendero a seguir, porque en esencia somos eso. Somos eso realmente, eso que nos es tan extraño, esa conciencia que aún tal vez nos es muy ajena, ¿no? Bien, me he excedido unos minutos del tiempo señalado. La idea es estudiar, la idea es meditar y la comprensión de esto nos hará pues libres, ¿no? Gracias a todos y dada la hora, les agradezco mucho y los invitamos nuevamente a vernos la última semana del mes de noviembre. Muchas gracias a todos. Muy amables.